Bien, lo que vamos a ver hoy día se llama diseño de data center. De ahí va a ser el último punto de diseño que lo veamos así conmigo, lo otro se lo voy a dar de tarea. Porque son más específicos. Para otras materias, por ejemplo, hay diseño de IPv6 y hay diseño de los protocolos de gestión, todo eso se ve en otra asignatura. Como vemos diseño si bien hoy día lo vamos a ver desde el punto de vista de las redes y telecomunicaciones, normalmente se consideran más cosas para el diseño de redes. Por ejemplo, se considera que tenga buena climatización, que tenga una buena ubicación, la infraestructura física donde se van a poner los equipos, las tomas de corriente, los muros, los pisos falsos, los cielos falsos, todo eso para poder considerar la mejor ubicación para nuestro data center, ¿no? Hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de redes, que significa un poco más orientado a los equipos de comunicación y servidores. Bien, vamos a ver la arquitectura de un data center empresarial, desafíos en el data center, infraestructura de un data center empresarial, algo de virtualización, tecnologías de virtualización, interconexión del data center y balanceo de carga en el data center. ¿Cuál es la arquitectura del data center empresarial? Tenemos tres capas en la arquitectura del data center empresarial. La capa de servicios de usuario, la capa de servicios del data center y la capa fundamental del data center. En la capa fundamental del data center vemos lo que es la computación, el almacenamiento y la red. En la capa de servicio tenemos balanceo de carga, tenemos, tenemos balanceo de carga, tenemos los proveedores de servicio de internet y tenemos la fuente de energía ininterrumpida, tenemos seguridad y en la capa de servicio de usuario tenemos lo que el usuario consume, que es compartir archivos, correo electrónico, páginas web, voz sobre IP, etcétera. Y entonces tres capas: la capa fundamental del data center, la capa de servicio del data center y la capa de servicios de usuario. ¿Cuáles son las capas? ¿Cuáles son los componentes de la capa fundamental del data center? Tenemos virtualización, computación unificada y fábrica unificada. Bien, cuando hablamos de virtualización, ¿qué es lo que nosotros estamos virtualizando? Estamos virtualizando LAN, ¿no? Virtualización de redes de área local. Estamos virtualizando SAN. ¿Saben qué es un SAN? Exactamente, ¿no? Red de almacenamiento, ¿no? Redes de almacenamiento. También tenemos los BDS, los contextos de dispositivos virtuales. Tenemos un modelo Nexus 1000B para EXI, operaciones flexibles de red para servidores de distintos factores de forma y fabricante. Si hablamos de la fábrica unificada, estamos hablando de FC over Ethernet y SCSI sobre redes de 10 gigabits por segundo. FC sobre Ethernet soporta a partir de SX1 BSP 5, ¿no? Esta es una versión de virtualización. Toda la familia de Catalyst, Nexus, MDS soportan iSCSI, ¿no? Que es un disco duro de alta velocidad compartido, virtualizado. Tenemos también soporte para puenteos de data center, XO en Nexus, y ahí tenemos diferentes modelos. Adaptadores de red convergente, funcionan a 10 gigabits para soporte también de FC over
Ethernet. Pues ahorita canal de fibra sobre Ethernet son diferentes. Bueno, FCOE es canal de fibra y lo que es SCSI es el uso del protocolo SCSI, ¿no? SCSI sirve para lo que es discos duros, discos duros de alta velocidad, y FCOE es canales de fibra sobre Ethernet. Ya. Entonces, bueno, esto soporta la virtualización. Fíjense que son virtualizaciones compartidas que se hacen. No es como ustedes, su virtualización que hacen es, ustedes virtualizan en una sola máquina. Acá, sin embargo, lo que se hace es virtualizar. Se comparte la virtualización entre diferentes computadoras, ¿no? Bien, se puede compartir balanceo de cargas de trabajo entre las diferentes computadoras. Tenemos computación unificada. Cisco tiene un estándar USC que permite convergencia de cómputo en la red, almacenamiento y virtualización. Está integrado con fábrica unificada de 10 GB. Virtualización de interfase de red, virtual interface sobre las interfaces de red. Tenemos también enlaces virtuales, virtualización de enlaces virtuales a través de Cisco. Tenemos también mayor productividad de aprovisionamiento con servicios, con perfiles de servicio. ¿Qué significa perfiles de servicio? Significa que cada tipo de de usuario de red tiene diferentes perfiles. Ya, entonces, si se conecta a esta interfaz con tal perfil, va a tener cierta velocidad, cierta capacidad de usuario. Si se conecta a esta otra interfaz con otro perfil, va a tener otra capacidad de usuarios o cantidad de megas que va a transmitir. Tenemos centralización de la gestión del QS Manager y también tenemos APIs de XML, ¿no? Para hacer configuraciones sirve el XML. Es un lenguaje de marcado de intercambio similar a HTML. De hecho, HTML nace de XML y sirve para definir etiquetas y se utiliza en configuraciones sobre todo. El tipo base de datos, pero en texto plano, ¿no? Que tiene unos tags o etiquetas que están entre mayor menor. Bien, tenemos acá los componentes de la topología del data center. Tenemos el entorno de servidores virtualizados. Tenemos la unificación de recursos de computación o recursos computacionales unificados. Tenemos acá conectividad consolidada. Tenemos Ethernet por canales de fibra sobre Ethernet, canales de fibra. Tenemos LAN y SAN virtualizada, ya, es decir, las VLAN separan, ¿no?, lógicamente los diferentes servicios, y esto es para mi almacenamiento. Yo virtualizo ya sea separando o uniendo diferentes discos duros en RAID, por ejemplo, y tenemos virtualización de dispositivos de red y almacenamiento. Ahorita con esto de las empresas como Microsoft Azure, como AWS de Amazon o Google Cloud, tenemos estos servicios, ¿no? Tienen una mirada, a ver un par de minutos, ya para que vean cuáles son los componentes de una topología de un data center.
Bien, continuamos. Tenemos acá el entorno de servidores virtuales, entidades de software con abstracción a nivel de hardware. Ejecuta un sistema operativo sobre un scheduler o un hipervisor. Tenemos los recursos de cómputo unificados, el Service Profile, define la identidad del servidor, incluye memoria, CPU, Unix, almacenamiento, imagen de boteo, todo lo que va a tener en ese perfil. Conectividad consolidada, fábrica unificada con canales de fibra sobre Ethernet, canales de fibra y 10 GB de Ethernet. Fíjense que las velocidades en el data center son grandísimas, porque entre los servidores se tienen que comunicar a mucha mayor velocidad, porque el usuario desde afuera tiene que ver como si solo accediera a un servidor. Sin embargo, adentro hay muchos servidores que a veces están comunicando, ¿no?, a gran velocidad. Tenemos tecnologías de virtualización, ya sea VLAN o vSAN, virtualización de hardware. Tenemos contexto de dispositivos virtuales para lo que es la parte de red. Tenemos conjuntos de almacenamiento para lo que es virtualizar también los discos duros, etcétera. Bien, ahora si nosotros tenemos el data center bien configurado, se puede llegar a la programabilidad de la red del data center. Un trayecto end-to-end, es decir, punto a punto, en aplicaciones del cliente al servidor. Muchos dispositivos a configurar, enfoque caja a caja, enfoque poco escalable y sujeto a errores. Ese es el trayecto de aplicaciones, ¿no? Si estamos hablando de sistemas distribuidos. Sin embargo, si hablamos de la programabilidad de la red, estamos hablando de algunas técnicas de automatización. Comenzar con tareas sencillas, pero que requieran mucho tiempo. Hay una transición en 3 fases. La fase 1 es configuración, traducción directa de los detalles de la implementación a sintaxis de configuración. Fase 2, aprovisionamiento, automatización de la red como un todo. Y fase 3, programación de la red basada en requerimientos de las aplicaciones. ¿Para qué sirve la programabilidad de la red? Sirve para automatizar algunas tareas repetitivas que hacen los ingenieros en redes, como por ejemplo poner IP e interfaz de red, ¿no? Ya se puede programar para que se haga de forma automática. Tenemos las redes definidas por software, las SDN. ¿Qué son las redes definidas por software? Son referencias a punto de la red con interfaces abiertas que permiten el desarrollo por software. El software de la red definida por software es centralizado. El control de flujo sobre una colección de dispositivos de red. La arquitectura SDN es de 3 capas. Capa aplicación, capa de control y capa de infraestructura. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos la capa aplicación, aplicación de negocio con acceso directo por API a la capa de control. Capa de control, servicio del plano de control, API hacia la capa aplicación y infraestructura. Capa de infraestructura, plano de datos de los dispositivos, conexión con dispositivos finales y a la capa de control. Nosotros, cuando utilizamos SDN, lo que hacemos es que le damos una capa para que el ingeniero trabaje directamente. Por ejemplo, cuando nosotros creamos un servidor, ¿cómo nosotros creamos un servidor en una empresa? Compramos la máquina, la instalamos bien, instalamos su sistema operativo, configuramos, cableamos para que tenga salida a internet, etc. En cambio, si hay una SDN, simplemente hay APIs de negocio, hay aplicaciones de negocio que el proveedor me va a dar para que yo lo pueda
directamente, ¿no? Usted se entra al perfil de Azure, dice, quiero un servidor Windows Server 2016, tantos gigas, tantos RAM, etcétera, etcétera. Y el siguiente ya se crea, sin hacer todo usted la parte previa, ¿no? Entonces tenemos, esta es mi capa de aplicación, la capa de control, son servicios para el proveedor que hace la interacción entre la infraestructura y la aplicación que le damos, y la infraestructura viene a ser ya la conexión con los dispositivos reales o finales, ¿no? Tenemos diferentes controladores CDN, controlador centralizado de dispositivos en el plano de datos, incluyendo reenvío de paquetes, enrutamiento, calidad de servicio y seguridad, comunicación entre dispositivos de red mediante Soundbound Interface, o sea, interfase acotada, posible integración con sistemas de orquestación mediante Northbound Interface. ¿Qué significa orquestación? Significa como una coreografía, ya que toda la red esté de forma coordinada, esté trabajando a través de programación. Algunos controladores de CDN disponibles son Cisco APIC, VMware NSX Controller, OpenDialing para Linux, Pure OpenFlow, que permite decisiones de routing y switching para dispositivos compatibles con OpenFlow. Infraestructura centralizada en aplicaciones, ASI, permite la programación de toda la red en base a los requerimientos de la aplicación mediante el perfil de aplicación. Soporte a infraestructura física, Metal Bare, o sea, son una infraestructura física y virtualizada. Adicionalmente, retroalimentación de la red física subyacente. Componente de ASI, tenemos APIC, el controlador de infraestructura de políticas de aplicación, gestión centralizada del Fabric ASI, clúster de 3 o más controladores para alta disponibilidad. También tenemos un Nexus 9000 en la arquitectura Spin Leaf, switches Leaf conectados a los switches Spin, ¿no? O sea, switches que son de capa 2 conectados a switches de capa 3. Minimiza la latencia y asegura la misma cantidad de recursos que puede trabajar, ¿no? Acá tenemos un Spin Leaf tradicional, estos son los principales. Tenemos dos enlaces, cada uno tiene a cada servidor de 10 gigabits. Y acá tienen estos que son los principales, los border leaf, de 4 enlaces de 10 gigabits por segundo. Bien, vamos a ver el desafío del data center. Aquí hay una consulta, dice cuando las laptops y las PC vengan con interfaces 2,5 gigabits o más, el data center necesitará velocidades de más de 10 gigas. Ahorita mismo los data centers de empresas medianas tienen velocidades de más de 10 gigas de comunicación. Cuando las laptops lleguen a los 2,5 gigas o más, pues necesitarán una interfase de unos 30 gigas por lo menos, ¿no? Entonces ahorita ya tienen esos 10 gigas. Bien, ¿cuáles son desafíos en data center? Algunos desafíos en general tienen que ustedes ver antes de empezar con el data center. No es solo la configuración de servidores, no es solo la parte de infraestructura de red de informática, sino tiene que ver energía eléctrica, uso del espacio físico en el rack, limitaciones de escalabilidad, administración de recursos y firmware, seguridad en los servidores, soporte y virtualización y esfuerzos requeridos en la gestión. Tenemos también acá servidores, tenemos de rack, tenemos potentes pero consumen mucho espacio y energía. Servidores plate son de potencia de cómputo similar, ocupan menos espacio, energía y cableado, y virtuales tienen unos mejores eficiencias si nosotros tuviéramos servidores virtuales, pero sin embargo esos servidores virtuales tienen que darnos un proveedor, ¿no? Tenemos también un desafío de la gestión de los servidores. Hay diferentes protocolos, ILO, Manager, VMware Manager, etcétera, que se tiene que gestionar. Aspecto de las instalaciones del data center.
¿Cuáles son los aspectos para las instalaciones del data center? Tenemos especificaciones arquitectónicas y mecánicas a considerar durante la planificación del data center. Por ejemplo, espacio disponible, carga que puede soportar el piso, capacidad disponible de energía y refrigeración, cableado de planta y cómo administrar. Otras consideraciones ambientales, temperatura y humedad, seguridad física, sistemas de alarma y supresión de fuego, espacio para empleados, algunos rubros, disaster recovery, recuperación de desastres y continuidad de negocio, que ustedes esto lo han visto en seguridad en redes. Bien, acá por ejemplo es algo interesante eso de temperatura. No se olviden por las leyes de Maxwell que temperatura, calor y temperatura, perdón, o sea, el calor o temperatura, la electricidad y el magnetismo son tres manifestaciones del mismo fenómeno. Entonces nuestros equipos computacionales son electromagnéticos, por lo tanto generan y disipan calor. Y tiene que tener los data centers para aumentar su vida útil en una temperatura fría. Hay empresas grandes que tienen sus servidores como Amazon, como Google en el mar Ártico, ¿no? O en Dinamarca, donde está frío todo el tiempo y no necesitan aire acondicionado, por ejemplo, lo cual hace una reducción de energía eléctrica y gastos de emisiones del CO2 que lo hace el aire acondicionado, ¿no? Bien, ¿cuáles son los factores a considerar de un espacio del data center, del espacio, del lugar del data center? Número de empleados a dar soporte en el data center, número de servidores y el equipamiento de almacenamiento y de red necesario, espacio requerido para áreas que no sean de infraestructura, por ejemplo envío y recepción, áreas de almacenamiento, descanso y baño, oficina de empleados. Otras consideraciones: peso de las rack y los equipos, calor expulsado por los equipos y cantidad y tiempo de energía requerida, ¿no? Todo esto consideramos nosotros en el espacio del data center. Por ejemplo, tiene que haber un pequeño escritorio para envío y recepción de papeles, tiene que haber áreas de almacenamiento, descanso y también baño, porque bueno, ustedes, el data center lo atienden personas y a veces tienen que ir al baño. Tiene que haber oficinas para los empleados. No vas a ponerlo a trabajar a tu empleado ahí, ¿no? Se te va a morir de pulmonía. Entonces, normalmente el data center está encerrado y afuerita hay un lugar con computadoras que se conectan remotamente a los diferentes servidores del data center. Y ahí el empleado hace sus cosas, ¿no? Bien, entonces tenemos que considerar, por ejemplo, esto, el peso de los racks, los equipos, calor expulsado de los equipos para los aires, cantidad y tipo de energía requerida para ver si vamos a tener conexión trifásica, bifásica, cuántas líneas le solicitamos a la cooperativa. Por ejemplo, acá el peso de rack de los equipos, estamos hablando de que normalmente el data center no está sobre concreto, ni está en el piso de abajo, digamos que es el más fuerte. A veces está en el de arriba, pero no es el más indicado, tiene que estar al medio. Se recomienda que esté en el piso central. Entonces ahí, normalmente, si nosotros sabemos un poco de construcciones modernas, la losa va a estar internamente con plastofor, ¿no? Y arriba de eso va a tener un piso falso, entonces para que haya todo el cablelerío para poder conectar los diferentes servidores y equipos de comunicación, la parte de red y la parte eléctrica. Entonces por eso se consideran la resistencia de las baldosas que van a tener ese piso falso y también el peso de los equipos. Bien, ¿qué energía se necesita para el data center? Necesitamos energía eléctrica para los servidores, para la red, para el almacenamiento, para la refrigeración y también para la iluminación. Estimación complicada debido a todas las variables, ¿no? Hay mayor carga en el servidor, mayor potencia de procesamiento, mayor carga, calor generado y más carga, ¿no?, para el HVAC. Tenemos que incluir el sistema de energía,
los PDUs, los paneles de breakers, conduits y el cableado. Protección también contra fallas de energía también se deben de considerar, ¿no? Por ejemplo, UPS, o también podemos considerar otras cosas, ¿no? Como en otros lugares hay dobles compañías, eh, hay otras compañías que tienen más de una, hay ciudades que tienen más de una compañía de energía eléctrica, entonces se contrata dos, ¿no? Por si se cae una, todavía tenemos energía de la otra. Cuando hablamos de HVAC estamos hablando de Heating, Venting and Air Conditioning, es decir, todo lo que es climatización. Y acá tenemos nosotros cuál es el gasto de energía. Fíjense, en enfriamiento 50%, en servidor y almacenamiento 26%, y en la red 10%, solamente el 3%. Refrigeración del data center. Calor emitido varía dependiendo de la carga de dispositivo, pero mientras más dispositivos del tipo que sean, vamos a tener más generación de calor. La degradación de la confiabilidad con el tiempo, ¿no? Siempre se va degradando el equipo y hasta que ya no funciona bien. La refrigeración se aplica a zonas, a racks o inclusive a equipos individuales, ¿no? ¿En qué caso sea eso? Cuando el equipo individual es muy importante ya para su funcionamiento y va a tener su propia refrigeración. Tenemos uso de sondas probes de pruebas para calibración. Por ejemplo, podemos tener sensores para cambio de temperatura, puntos calientes y la humedad relativa. Tenemos que en los sistemas de cómputo hay alta densidad, hay mayor demanda de procesamiento y memoria, hay mayor probabilidad de sobrecalentamiento, hay generación de mayor calor. Los servidores que ocupan poco espacio tienen mayor densidad, calor y humedad. La humedad relativa recomendada está entre el 40 y el 50%, ¿no? Tenemos acá cuál sería el flujo de aire apropiado. Tenemos que tener un equipamiento suficiente de refrigeración, alternación de pasillo frío y caliente. Por ejemplo, acá tenemos pasillo frío, caliente, pasillo frío y caliente. Pasillo frío, equipo frente a frente. Pasillos calientes, equipo back to back, es decir, donde se configura debería estar frío, y en la parte de atrás donde están las conexiones a la red, las conexiones de energía eléctrica del equipo, debería estar en la parte de atrás, ¿no? En back. Entonces tenemos también perforaciones en el piso para el pasillo frío para poder hacer el flujo del aire, ¿no? Los equipos que no expulsan aire caliente por atrás, se tiene que bloquear escapes de aire innecesarios, aumentar la altura del piso falso, esparcir los equipos en rack sin utilizar, rack abiertos en lo posible, gabinetes con malla frontal y posterior, perforaciones grandes a medida, ¿no? Dependiendo de la cantidad de calor que disipen. Tenemos acá, cuando hablamos del calentamiento del data center, tenemos los servidores rackeables y tenemos otros más pequeños que son los blades. Estos servidores blades hacen uso más eficiente del espacio, incrementan el calor por servidor. Tenemos soluciones de refrigerador para la generación de calor, incrementar el número de equipos de climatización, incrementar el flujo de aire a través de los dispositivos, incrementar el espacio entre rack y filas. Tenemos tecnologías alternativas de enfriamiento como rack cooling water, ¿no? Es decir, rack de enfriamiento por agua también tenemos en los data centers. Podemos tener fibra óptica monomodo y multimodo. Tenemos cable UTP categoría 6A, cobre contenido en rack con switch stop o rack. Tenemos un link por fibra óptica entre switch stop o rack
y en OFRAC. Factores de administración del cableado, selección de medio, número de conexiones, tipo de organización de cableado, espacio para el cableado horizontal y también vertical. Inconvenientes de un cableado inadecuado, flujo de aire restringido, cortes por desconexiones accidentales y opciones de troubleshooting complicado. Tenemos acá el cableado en el subsuelo. No es recomendado para grandes cantidades de cables, ¿no? Acá tenemos un montón de cables. Tenemos acá alternativas, cableados por encima del rack, ubicación del cableado enfrente o posterior del data center, ¿no? Bueno, porque si es que ya es muy grande, hasta tiene que haber vitrina para los propios cables, ¿por qué? Porque es más incómodo de trabajar. Y si es que está en el subsuelo, el espacio va a ser muy pequeño para que el técnico pueda maniobrar, manipularlo, este cableado, ¿no? Tenemos cuál es la infraestructura para un data center empresarial. Tenemos la arquitectura multicapa Cisco. El núcleo de data center se conecta con el núcleo de la red LAN. Separación lógica entre el núcleo del data center y el núcleo de la LAN. En cuanto al control de cambios, ¿no? Acá tenemos diferentes controles de cambios, de unidad de control de cambios. Tenemos acá el núcleo del data center y acá tenemos los servicios del data center y también tenemos la servicio para usuarios. Y acá tenemos el núcleo de la red, ¿no? Todas estas se conectan y y acá ya sale la internet o la MZ o otras LAN. Tenemos el almacenamiento en el data center. Tenemos el almacenamiento adjunto directo o DAS, discos locales instalados físicamente en el servidor, poca flexibilidad en cuanto al uso. Tenemos red de área de almacenamiento, el SAN, lo que hablábamos hace rato. Múltiples servidores acceden a un pool, a un conjunto común de almacenamiento. Usan canal de fibra o alguna forma de almacenamiento IP como iSCSI. Tenemos expansión sencilla de los pools mediante arreglos de almacenamiento, lo que se llaman RAID. También hace uso de adaptadores de bus de host HBA para conectar los servidores a los arreglos de almacenamiento. Tenemos acá la separación entre tradicionales de LAN y SAN. Tenemos acá la LAN, tenemos la SAN, canales de fibra de comunicación, por ejemplo de 8 GB, ¿no? Y este es de 10 GB Ethernet. Estos son canales de fibra y tenemos acá los diferentes servidores de almacenamiento y estos son de comunicación. Arquitectura de referencia para el data center. Tenemos 3 niveles, la arquitectura de 3 niveles. Núcleo, agregación y acceso, similar a la que tenemos para las redes empresariales, núcleo de distribución y acceso. La capa de acceso, alta densidad de puertos, servicio de capa 2 y capa 3. La capa de agregación, servicio de seguridad como ACL, Firewall, IPS, sistema de prevención de intrusiones. Tenemos servicios de la granja de servidores, tenemos switching de contenido, cacheo, SSL, redundancia en pares, al igual que en el core, en el núcleo. ¿Cuál es la definición de la capa de acceso del data center? Propósito principal, tener una gran densidad de puertos capa 2 y capa 3 para el acceso, ¿no?, de los diferentes dispositivos que se tiene que utilizar en mi red. Otras funciones que tiene: conmutación de alto performance, de alto rendimiento y baja latencia, soporte a requerimientos de sobre suscripción, ¿no? Ese tiene que estar pensado para altas velocidades y harto equipo. Diseño en capa 2, aún el más común, uso de VLAN y troncales en uplink, permite el teaming de la NIC, clustering de servidores y uso de STP, ¿no? Spanning Tree Protocol. Tenemos acá el diseño, tenemos acá el borde,
el núcleo, la capa de agregación y la capa de acceso. Y acá hay diferentes modelos de switches que se pueden utilizar. Tírenle una mirada para ver esa división del data center en 3 niveles. Bien, como se ve ahí, esta es una solución Cisco, pero obviamente otras marcas tienen que haber equivalentes que les sugieran, ¿no?, utilizar equipos en las diferentes capas de mi data center. Tenemos el diseño de capa 3, contención local de capa 2 para evitar necesidad de Spanning Tree Protocol, funciones de gateways de la capa acceso, definición de la capa de agregación, servicio de aplicación y seguridad de las capas 4 al 7, balanceo de carga de servidores, offload de SSL, firewall, IPS, etc. Servicio con estado y con conexión desplegados en pares y mediante service módulos o appliance, ¿no? Múltiple switching de agregación para entornos separados, para entornos de producción cuando está funcionando realmente, para entornos de test cuando se hacen las pruebas, PCDCS, Payment Card Industry Data Security Standard o estándar de seguridad de datos para la industria de tarjetas de pago, ¿no?, para los que son tarjetas de crédito, de débito, cada área en su propia zona de seguridad y servicio. Tenemos acá la capa de agregación, cuáles son sus elementos. Ahí se puede ver que esta parte de acá, capa de agregación, la conexión entre el núcleo del data center y los sistemas de acceso, los switches de acceso. Utilizan Cisco Nexus 7000 series. Bien, ¿cuál es la definición de la capa de núcleo ahora? La capa de núcleo, lo principal en procesamiento del data center, es la conexión del core del campus a la capa de agregación del data center con enlace de capa 3 de alta velocidad. Tiene enlaces de alta velocidad, son enlaces cortos de gigas de velocidad. Resumen de rutas, inyección de la ruta por defecto a la capa de agregación, soporta multicast, mejor práctica para redes de grandes data centers. La capa de núcleo versus núcleo colapsado, ¿cuál es la diferencia? Existen suficientes puertos de 10-40 gigabits de Ethernet para conectar el núcleo del campus a la capa de agregación del data center. Separación de la distribución del campus de la agregación del data center simplifica el troubleshooting y la calidad de servicio. El tiempo de bajada en el caso de implementar la capa de core en el futuro. Hola. Bien, acá hice una pregunta, ¿la capa de agregación será igual a la capa de distribución? Pues sí, similar, pero y las funciones son prácticamente las mismas, pero la capa de agregación estamos hablando del data center, de lo que es la infraestructura de red del data center, y la capa de distribución hablamos de la infraestructura de la LAN empresarial. Ya, pero tiene funciones muy similares. Bien, entonces bueno, tenemos que se puede utilizar también núcleo colapsado en la capa de núcleo. Tenemos acá la capa de núcleo, también utiliza Cisco Nexus 7000. Tenemos la frontera del data center. Bien,
¿Cuál es la seguridad en data center? Tenemos firewall en línea detrás del core, sensores de lo que viene a ser los IPS, los sistemas de prevención de intrusiones en los módulos hardware de los firewall, modo IDS, que es promiscuo, sistema de detección de intrusiones, y modo IPS, que es el bloqueo, no es sistema de prevención de intrusiones. El IDS solo hace monitoreo y alerta, el IPS lo que hace es bloquea algún puerto. Esto lo han visto más a detalle en lo que es seguridad en redes. El diseño debe incluir soporte para múltiples segmentos de seguridad, distintos niveles de seguridad VLAN. Hay VLAN con firewall, VLAN con firewall IPS y también IPS. Tenemos Open VLAN con ACLs, segmentación de una aplicación de Tier 3 con web, aplicación y base de datos. Tenemos extensores de fábrica, Fabric Extender. Tenemos agrupación física de puertos cooling de cobre y fibra hacia el switch. Tenemos algunos tenemos un Nexus de 5K o 7K, administración del switch parent. Tenemos fábrica de uplink de los FEX, de los Fabric Extender. Tenemos port channel, un switch parent, port channel a múltiples switches parent. Port channel me sirve para hacer los Ether channel, es decir, los múltiples enlaces físicos que se vean como uno lógico. Tenemos puertos NOC Fabric diseñados únicamente para conexión con puertos con host. No, estos no se pueden hacer Ether channel, sino simplemente conectar con una computadora. No conectar a otros switches de downstream. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso ya a la parte de virtualización. Cuando nosotros montamos el data center, tenemos que virtualizar parte de la red, porque si no gastaríamos mucho dinero en comprar todos los equipos que se necesitan para el data center. En vez de comprar todos los equipos que se necesitan para el data center, lo que nosotros hacemos es virtualizarlo, ¿no? El data center. Bien, virtualizar parte de algunos servidores de data center. De hecho, ahora ya se puede hacer. Me acuerdo desde Solaris 10, que es ahora de Oracle, que antes era de Sun. De Solaris 10 se puede hacer también virtualización de equipos de red, es decir, virtualizaciones de router, virtualizaciones de switches, todo eso, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de la virtualización. Entonces, ¿qué desafíos hay cuando se implementa un data center? Hay costos, reducción de dispositivos físicos, aislamiento de tráfico, relación mejorada de rendimiento y precio. Todo eso me permite la virtualización, ¿no? Porque me ahorra en costos de equipo físico. Puedo actualizar a través de software. A través de software puedo utilizar el hardware virtual hasta cierto nivel, obviamente. Puedo reducir dispositivos físicos que disipan calor. Por lo tanto, puedo también reducir el tamaño de mi data center. También tenemos aislamiento del tráfico. Es decir, tenemos nosotros, cuando hacemos nosotros aislamiento del tráfico, podemos separar el tráfico de un servicio a otro, por ejemplo, la base de datos de un servidor web, y todo eso está en el mismo servidor físico, pero está en dos servidores lógicos diferentes. Tenemos relación de mejora en lo que es rendimiento y precio. Hay muchos servidores que son pequeñitos, que tienen base de datos pequeña, y por lo tanto, si lo ponemos para un solo servidor físico, estaríamos subutilizando ese servidor físico. Entonces podemos tener unos cuantos servidores pequeños o medianos dentro de un servidor físico grande y poder tener un mejor rendimiento por precio, ¿no? Mejor el rendimiento por precio. ¿Cuáles son los beneficios y definición de la virtualización? Su definición es la abstracción de elementos lógicos desde el hardware, aplicaciones, sistemas operativos, LAN y SAN. Ya es decir, estamos nosotros abstrayendo esos elementos lógicos desde el hardware. Es decir, aplicaciones, sistemas operativos, LAN y SAN, todo eso, de una forma abstracta lo vemos.
En realidad no vamos a tocar la computadora, ¿no? Ni vamos a instalar un sistema operativo sobre la máquina física, sino que vamos a tener una computadorita virtual y esa computadorita virtual va a tener un sistema operativo ahí también instalado de forma virtual, ¿no? También podemos virtualizar LAN y SAN actualmente, ¿no? ¿Qué beneficios tiene la virtualización? Mejora la utilización de recursos y mayor densidad de servidores. Como decíamos, un solo servidor físico puede tener unos cuantos servidores lógicos agregados, por lo tanto, tenemos mayor densidad de servidores, ¿no? Por metro cuadrado. Flexibilidad en la gestión al añadir, reasignar o reorientar recursos. Por ejemplo, si es un servidor físico, copiarlo de un lado para otro es demasiado complejo porque está en el sistema operativo. En cambio, copiar una máquina virtual es una tarea de exportación e importación, ¿no? No es más sencillo el hacer la reconfiguración. Separación de grupos de usuarios en la misma red física. Nosotros podemos hacer virtualización de redes, las VLAN, y viajan por por algunos switches que se comparten, pero en modo promiscuo no se están interfiriendo las tramas, ¿no? Entonces no se están viendo entre ellos y está habiendo una separación de sus redes, ¿no? De subredes. Bien, también granulación de políticas por departamento. Podemos nosotros, por ejemplo, tener una VLAN de los gerentes, otra VLAN de los técnicos, otra VLAN de los contadores, otra VLAN de los recursos humanos, y nosotros podemos granularizar estas políticas por departamento. Reducción del consumo de potencia y espacio. Obviamente, al tener menos servidores físicos, se gasta menos energía eléctrica y menos espacio y mayor tiempo de disponibilidad y reducción de costos. Bueno, esto es si los equipos elegidos son buenos, ¿no? Obviamente va a tener menor costo, sí, pero el tiempo de disponibilidad depende, ¿no? Pero mayormente sí. Si son equipos buenos, en vez de tener equipos más o menos para un montón de servidores, tenemos un equipo bueno que virtualiza unos cuantos servidores, vamos a tener mayor disponibilidad. ¿Qué tipo de virtualización hay? Hay virtualización de red, segmentos independientes sobre la misma infraestructura física. Podemos hacer virtualización de VLAN y vSAN, que son las redes de almacenamiento. Tenemos las redes también de área local. Tenemos BRF, virtualización de radiofrecuencia, VPN, red privadas virtuales para extender más allá de la red WAN, mi red LAN, VPC, ¿no? Entonces tenemos diferentes para canales. Tenemos virtualización de dispositivos que permite hacer ejecución de múltiples copias de un solo dispositivo sobre un único hardware, o el funcionamiento de múltiples dispositivos físicos como una sola entidad lógica. Tenemos máquinas virtuales, tenemos ASA Firewall Context, estos son ASA, son firewall de Cisco. Tenemos BDS, Virtual Device Context para dispositivos de red. SS también, normalmente nosotros utilizamos máquina virtual, ¿no? Tenemos acá, fíjense, BRF, también tenemos los Virtual Routing Table, Virtual Forward Table, ¿no? Todo esto es virtualizado sobre un solo router. Estamos teniendo instancias de diferentes protocolos de ruteo, ¿no? Entonces, ahí tiene sus diferentes tablas de enrutamiento y de reenvío. ¿Qué tecnologías hay para la virtualización? Tenemos para el sistema de switches virtuales, BCS, tenemos que permite hacer virtualización de la red, un Catalyst 4500, 6500, 6800. Tenemos dos switches físicos que están funcionando como uno lógico. Tenemos creación de un port channel capa 2 desde el switch inferior. Tenemos la eliminación de Spanning Tree Protocol a través de las VLAN, ya porque bueno, supuestamente tenemos una mejor separación de los elementos de la red. Tenemos eliminación del FHRP,
Tenemos similar al multichassis Ethernet Channel para el switch 3850, ¿no? Este Virtual Switching System. Tenemos BRF, Virtual Routing and Forwarding, enrutamiento virtual de reenvío. Tenemos creación de múltiples instancias de enrutamiento y reenvío sobre un solo router físico. Permite la coexistencia de múltiples redes sobre una misma infraestructura física. Permite la duplicación de esquemas de direccionamiento. BPS, dos switches Nexus como un BP peer, ¿no? Como si fuera uno solo. Es decir, hay una conexión entre sí mediante un per-link de 10 GB. Acá tenemos dos per-link de 40 GB que permite hacer roles primario y secundario en un switch Nexus, y tiene una administración independiente para BC peer, ¿no? Esto me permite hacer redundancia por si hay alguna caída entre los switches, ¿no? Luego tenemos Device Context para los dispositivos red, múltiples dispositivos virtuales dentro de un solo dispositivo físico. Tenemos Device Context, que tiene la configuración independiente, con sus propias políticas, interfaces de red y cuentas de gestión. Soportan la mayoría de las características del dispositivo físico. Dispositivos que soportan BDC, Virtual Device Context, tenemos Nexus 7000, ASA Firewall, Catalyst 65500, ASA Service Module, ASA SM, Cisco IPS. Tenemos virtualización de servidores, y esto es lo que más ustedes han utilizado seguramente y más se utiliza. Tenemos lo que son los hipervisores, que controlan los recursos a ser asignados a las máquinas virtuales en el host. Las máquinas virtuales quedan inadvertidas por el hardware físico. Utilizan los recursos de infraestructura disponible a través del proceso de virtualización. Algunos fabricantes de productos de virtualización: VMware X Server, Citrix Xen Server, Microsoft Hyper-V. Tenemos lo que nos permite hacer la virtualización me permite hacer escalamiento de servidores. Tenemos dos enfoques principales para acomodar el crecimiento, ¿no? El escalamiento de servidores significa que va a crecer la cantidad de servidores que hay en la red. Tenemos dos enfoques principales: Scale Up, escalar hacia arriba, cambiar a servidores de mayor capacidad, que significa costoso pero de implementación sencilla. El uso de virtualización para evitar las disrupciones al incrementar la memoria CPU. Tenemos Scale Out, agregar servidores adicionales, distribuir la carga de las aplicaciones entre el pool de la granja, mayor eficiencia en costo y flexibilidad, mayor complejidad, incluir el embalaceo de carga en el diseño. Entonces tenemos esas dos escalas: escalar hacia afuera, escalar hacia arriba o escalar hacia afuera, ¿no? ¿Qué significa escalar hacia arriba? Cambiar, ¿no? Cambiar de servidores por unos mejores. Y escalar hacia afuera significa aumentar más servidores, ¿no? Eso lo que va a hacer en un momento es inmanejable nuestra red, nuestro data center. Tenemos switching virtual. Un switch virtual tiene un software dentro de un hipervisor. El enlace de subida está vinculado con la NIC física del hipervisor. Tenemos NIC virtuales de cada máquina virtual conectadas al switch virtual. ¿Cuál es la ventaja adicional? Movimiento de las máquinas virtuales en funcionamiento. Consideraciones de diseño para la virtualización de la red. Se desea aislar porciones de la red mientras se mantiene una alta disponibilidad, seguridad y escalabilidad. Tenemos control de acceso, autenticación y autorización para el uso de los recursos, fundamental en la capa de acceso contra amenazas internas y externas. Tenemos también aislamiento de rutas, MPLS VPN para el mapeo de dispositivos, PRFs, otros para VLAN y vSAN. ¿Para qué es seguridad, ¿no? Control de acceso a los recursos, me permite hacer frente a amenazas internas y externas, y también hago un mapeo entre ellos. Tenemos acá los servidores de borde, hacen que los servicios de red estén disponibles para usuarios o grupos o dispositivos autorizados, normalmente externos. Tenemos tráfico inter-VLAN,
podría tener que atravesar por un firewall para el cumplimiento de las políticas, y una alternativa es la inclusión de un as a service module en un Catalyst 6500. Tenemos como siguiente punto interconexión del data center. Tenemos acá la interconectividad del data center o DCI, es la red que conecta dos o más data centers. Tenemos qué casos se utiliza esta interconectividad de data center. Tenemos en recuperación de desastres, hay un data center primario de recuperación y un data center de recuperación secundario. El data center secundario es un conjunto de funciones del primario, permite la migración de servicio anticipado en caso de emergencia. Normalmente va a ser primario o secundario, pero hay una alternativa que sean los dos activos, que los dos estén funcionando, que sea un balanceo de carga, y cuando alguno de los dos se caiga de los data centers, toda la carga vaya al otro que está todavía funcionando. Bien, acá tenemos una gráfica, ¿no?, del Data Center Disaster Recovery. Tenemos en Houston un data center y en Dallas lo mismo, ¿no? Y acá tenemos el DCI, ¿no? Data Center Interconnect, interconexión de data center, que si alguno de los dos se cae, el otro funciona. Tenemos opciones de transporte para el DCI, capa 1, fibra oscura, y otras ofertas de los proveedores de servicios. Fibra oscura significa fibras que nosotros nos alquilamos de los proveedores de servicios de internet, que ellos lo tienen montada, que no transportan ningún dato hasta que nosotros le paguemos, ¿no?, por el alquiler, y lo conectamos a nuestras empresas. Tenemos la capa 2, oferta de los proveedores de servicios, por ejemplo, servicios de VPN o VPWS, ¿no?, si queremos inalámbrico. Tenemos la capa 3, oferta de los proveedores de servicios, servicio MPLS de capa 3 para VPN. Tenemos como siguiente punto el balanceo de carga en el data center. Bien, balanceo de carga de aplicaciones. La misma aplicación se balancea de carga entre distintos niveles de stacks. Ejemplo, Web Application, base de datos. Tenemos múltiples servidores web redirigiendo el tráfico a distintos servidores de aplicación. El balanceo en este caso es controlado por los servidores web. No está disponible en todas las aplicaciones. El resto necesita balanceo de carga desde la red. Tenemos balanceo de carga de la red. Hay tres categorías generales. Balanceo de carga dedicado a las capas 4 a 7, porque hasta la capa 3 recién se estandariza, ¿no?, todo sobre IP. Entonces, desde la capa de transporte hasta la capa de aplicación, balanceo de carga. Balanceo de carga en DNS, basados en DNS y basados en Anycast. Balanceo de cargas dedicados de las capas 4 a las 7 son aplicaciones de hardware virtuales o basadas en software. Uso de IP virtuales mapeadas en pool de servidores. Balanceo en base a campos de las capas 4 a las 7 del modelo OSI. Basados en DNS, tenemos el DNS balancea carga diferente de clientes hacia distintos servidores. No es factible en aplicaciones que usen directamente las direcciones IP, sino en aplicaciones que se basan en DNS. Entonces el DNS se encarga de hacer el redireccionamiento, en este caso balanceo en Anycast, distintas IPs en el puerto físico de cada servidor. Misma IP virtual para todos en el pool, publicada a router por protocolo de enrutamiento. Por ejemplo, empresas grandes como Google, como Facebook, etcétera, tiene diferentes IP. Entonces, para el mismo servicio, ¿no?, para la misma página www.facebook.com, hay diferentes IP que lo atienden. Entonces, ese es el balanceo de carga. ¿No? ¿Tienen algunas consultas en estos minutos que quedan?
Bien, bueno, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Bueno.